Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que estés bien. Hoy me gustaría hablarte de la ansiedad, porque la verdad es que es una emoción muy complicada, muy compleja y no es de extrañar que haya mucha gente que no la entienda. De hecho, hay muchísima gente que, que la vive de forma explosiva, es decir, aparece de repente sin ningún tipo de lógica ni sentido para ellos y con una intensidad y una duración que las hace muy molesta. Por ese motivo y especialmente dedicado a estas personas quería hacer este pequeño vídeo. Porque claro, la ansiedad, si quieres aprender a gestionarla, pues tenemos que empezar por comprender qué es la ansiedad y entender cuáles son sus posibles disparadores. Así que bueno, te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda, que empezamos a hablar de la ansiedad. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, y es que la ansiedad es nada más y nada menos que un sistema de alarma. Igual que puedas tener en tu coche o en tu vivienda un sistema de alarma que se activará cuando algo lo amenace, y algo en el sentido más amplio. Igual que, por ejemplo, si viniera alguien y diera un golpe al capó, o alguien intentara forzar la cerradura de tu vivienda y la alarma estuviera activada, pues esta alarma se encendería y te avisaría de que hay un peligro, que hay algo que pone en riesgo esa vivienda o ese vehículo. Pues bien, la ansiedad funciona salvando las distancias, que ahora te explicaré, de una manera muy parecida. Es decir, cuando percibimos que podemos estar en peligro, la ansiedad se activará. Y además es un sistema que es bastante, digamos, potente. Cuenta que a tu cerebro no le importa tu bienestar, sino le importa tu supervivencia. Así que cualquier cosa que pueda amenazar esa misma hará que se active. Y esto puede dar lugar a muchos falsos positivos. Y además es un sistema que tiene prioridad sobre muchas otras funciones de tu cuerpo. Si tú estás sufriendo ansiedad, pues hay cosas que no funcionarán. Tendrás el estómago revuelto, dado que la función del sistema simpático, que es el que se activa cuando sentimos ansiedad, es transportar sobre todo glucosa a las piernas y a las extremidades, a los puños, por ejemplo, para poder hacer estas tres respuestas que nos han salvado la vida desde tiempos inmemoriales, que son la lucha, la huida o la parálisis, este hecho de paralizarse y tensar los músculos para aguantar los golpes. Así que cuando uno siente ansiedad, pues hay sistemas que básicamente no va a llegar la sangre allí para que funcionen, ¿no? Porque ya te digo que la glucosa que está siendo transportada a través de tu flujo sanguíneo, pues va a ir a las extremidades para tener la mayor fuerza posible y poder tener estas reacciones rápidas, ¿no? De escapo de la amenaza, destrozo el posible depredador, y todo muy rápido y explosivo. Es por eso que la ansiedad muchas veces el gran problema es cuando algo lo está haciendo mantener a lo largo del tiempo, porque es un sistema que no está hecho para durar mucho tiempo, simplemente para hacerse cargo de una amenaza en concreto, perderla de vista básicamente y continuar a otra cosa. Y aquí tenemos el primer problema, que es que el sistema de ansiedad es un sistema que no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Nuestros antepasados prehistóricos pues tenían un sistema parecido que les funcionaba muy bien, porque cuando iban por ejemplo por un bosque y escuchaban el posible ruido que había hecho un depredador, pues tenía sentido el prepararse para luchar o huir, una respuesta rápida. Si sentían que con ese depredador no era posible derrotarlo y matarlo, pues lo lógico era salir corriendo. No valía la pena arriesgarse. Si en cambio sentían de que, bueno, podían cambiarse las tornas y vencerlo, y ese depredador podía acabar siendo comida, pues tenían la probabilidad de luchar contra ellos. Y la ansiedad, pues cuando percibían de que era una amenaza que era factible, pues la ansiedad iba en disminución. Y cuando sentían de que estaban haciendo algo, que aparecía algo de repente y la única posibilidad era plantarse y aguantar el golpe, por ejemplo, imagínate de que viene una avalancha, no hay manera de huirse, ¿no? Pues es agarrarse a algo y tensar y aguantar lo más que se pueda, ¿no? O cuando de repente aparece un animal y
como un jabalí y te embiste, ¿no? Pues si no te da tiempo a correr y huir porque pasa muy de repente y muy cerca, pues no te queda más remedio que apretar los músculos y aguantar el golpe. De hecho, todavía podemos sentir retazos de estos instintos, ¿no? Como por ejemplo, si tú vas por la calle y de repente aparece un coche y te pega un bocinazo, un sonido fuerte con la bocina, pues lo más probable es que hagas esta respuesta instintiva de quedarte parado, ¿no? Igual que lo de luchar o huir, ¿no? Si aparece un insecto en tu casa y tú consideras que percibes que puede ser venenoso y peligroso, pues tu primera respuesta rápidamente, con una ansiedad bastante alta, puede ser coger un periódico y patapam, cargárselo. Espero que me disculpen los entomólogos por esto. Y lo mismo para luchar, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una discusión con alguien, pues muchas veces el primer instinto es apretar los puños. Pero claro, esto en el mundo prehistórico tenía todo sentido, ¿no? Pero hoy en día, y más en el mundo de hoy, que todos vivimos en ciudades muy grandes, con mucha gente, pues estas respuestas no son del todo adaptativas, ¿no? Sobre todo porque ya no tenemos la amenaza de los depredadores. Además, nuestra historia evolutiva nos ha hecho los ha hecho desaparecer básicamente, porque nos ha permitido incluso cazarlos a distancia o no preocuparnos en absoluto. Vamos al supermercado y compramos la comida, así que eso ya no nos sirve para mucho. Pero el sistema de ansiedad, como te comento, es un sistema que funciona con amenazas, y el concepto de amenaza es muy amplio. No estamos hablando solamente de depredadores o catástrofes naturales, como pueda ser, por ejemplo, caminar por un sendero y tu ansiedad activarse porque tienes miedo a dar un paso en falso y caer, sino que también se activa ante eventos sociales, ¿no? Sobre todo aquellas situaciones, aquellas conversaciones que pueden provocar la desaprobación del grupo de alguien. Y esto tiene mucho sentido también desde el punto de vista evolutivo. Recuerda que los hombres y las mujeres somos gregarios. Esto quiere decir que necesitamos al grupo para sobrevivir. Y más cuando éramos hombres y mujeres prehistóricos. Sin ellos no podíamos cazar, no podíamos recolectar, no podíamos encontrar cobijo. Seguramente un hombre o una mujer prehistórico, si se quedaba sola, se acababa su vida, sin más. Así que la ansiedad también se activa cuando puedas estar haciendo algo que pueda causar la desaprobación y la expulsión de la tribu. Y aquí nuevamente también tiene mucho que ver con lo que te comentaba al principio, ¿no? De la percepción de que algo puede provocar esa desaprobación, te puede jugar una mala pasada y hacer que la ansiedad se active más de la cuenta. Pero no solamente estamos hablando de depredadores o de desaprobación social, sino que básicamente la ansiedad puede aparecer ante cualquier situación en que estén en juego tus intereses vitales, aquello que es importante para ti, ¿no? Por ejemplo, habrá personas que se puedan sentir en algún momento inseguras porque crean que su pareja las va a abandonar. Ahí también aparecerá la ansiedad. O pueden percibir de que las pueden despedir y echar a la calle, pues esto también activará la ansiedad. Y así podríamos hablar de uno y otro ejemplos en que la ansiedad, nuestro sistema de alarma, se activa. Pues bien, ya ves que la ansiedad se puede activar por un montón de situaciones, desafíos, problemas, pero sobre todo se activará más especialmente ante aquellos problemas difíciles de lidiar, aquellos en los que reina la incertidumbre. Cuando un problema, digamos, eres capaz de localizar exactamente qué es lo que te da miedo y cuál es el desafío, la ansiedad cambia. Normalmente se rebaja y además se convierte en una emoción que es más fácil de lidiar que es la del miedo, ¿no? El miedo a algo concreto, que digamos que una emoción hermana de la ansiedad, que la ansiedad tiene que ver con la incertidumbre. Miedo a lo que puede pasar, a una amenaza que se cierne sobre nosotros, como aquel depredador, o a esa sensación de desaprobación que puede venir y no saber muy bien por qué. Entonces, muchas veces una manera de lidiar con la ansiedad es tener la habilidad o la
posibilidad de poder cambiar esta incertidumbre a cosas más concretas, ¿no? Y sí, es difícil, sobre todo cuando estamos con problemas muy grandes y difíciles de, digamos, de coger el toro por los cuernos y ver exactamente cómo podemos abordarlo, que digamos que es lo que suele funcionar mejor para la ansiedad. Y es que la ansiedad, hay varias cosas que pueden hacer que se disparen más de la cuenta. Es muy simple de entender con lo que hemos estado hablando. Cuanto más amenazante se perciba el estímulo, más ansiedad sentirás. Así que aquellos problemas, desafíos en los que tú te sientas más eficaz, más capaz de resolverlo, de solucionarlo, menos ansiedad sentirás. Y esto es importante porque hay ciertos pensamientos que podríamos catalogarlos como sí puedo, que funcionarán de manera invertida a la ansiedad. Hay un sistema en nuestro cuerpo paralelo que es el sistema parasimpático, que es un sistema que, al contrario que el simpático, que es el que nos provoca la ansiedad, que nos activa, este nos da una sensación de relajación. Es el sistema que tiene que ver con básicamente relajarse. Y el sistema parasimpático se suele activar cuando pensamos cosas como sí puedo, o esto no sea tan terrible, o yo puedo hacerme cargo de ello. Esta es una manera en la que la ansiedad se puede rebajar. Por el contrario, los pensamientos tipo no puedo activarán el sistema simpático, que por cierto, menudo nombre, un poco sarcástico, ¿verdad? Pues este pensamiento de no puedo harán que este desafío, este estímulo y su valor, digamos, amenazante aumenten, ¿no? No puedo, esto es terrible, no voy a ser capaz de hacer frente a esto, pues son ese tipo de pensamientos, sobre todo cuando tienen mucha credibilidad, harán que pondrán un plus a tu ansiedad. De hecho, una manera de gestionarla, pues aprender a que somos capaces de muchas cosas y esto es un aprendizaje. Pero hay ciertos aprendizajes vitales que pueden estar empeorando esto. Permíteme que te explique. ¿A qué me refiero con ciertos aprendizajes? Me refiero, por ejemplo, a nuestra historia vital. Todos nosotros nos hemos criado en una familia y esa familia ha tenido unos valores y unas pautas educativas. Y estas pautas educativas han dejado huella en nosotros de una buena manera o de una mala manera para la hora de gestionar la ansiedad. Te pongo algunos ejemplos, pero la verdad es que son innumerables, tantos como familias hay en el mundo. Aquellas personas que han tenido uno de los padres muy críticos y que siempre te estaba diciendo cosas como qué mal lo haces, esto es terrible, no sé para qué te esfuerzas, no vale la pena, o te insultaba directamente, ¿no? Y te criticaba ante cualquier cosa que hacías, pues esta gente habrá aprendido a tener ansiedad cuando hace cualquier cosa nueva a la que no está muy acostumbrado, porque en aquel momento la crítica era muy amenazante, muy hostil y evidentemente nadie quiere volver a pasar por una crítica parecida. Así que muchas veces este tipo de personas que han tenido esas experiencias en la infancia pues tienen tendencia a sentir ansiedad cuando hacen algo nuevo por el miedo a volver a recibir aquella crítica tan salvaje que recibían. Y claro, cuando lo escuchas y ves cómo era ese pasado, pues tiene todo el sentido. Y es una conducta que en su momento pues tuvo toda la lógica del mundo. El hacer cosas para evitar que apareciera esta crítica y sentir ansiedad ante la posible aparición de esta crítica. También en este sentido hay familias que son muy perfeccionistas, que cualquier cosa que no roce lo sobresaliente es un fracaso. Esta gente pues puede haber desarrollado unos hábitos que pueden, pues lo mismo que el anterior, haber sido muy útiles a lo largo de cierto tiempo. Imagínate, por ejemplo, si has utilizado este hábito para sacarte unas oposiciones. Pues mira, felicidades, muy bien, porque no todo el mundo se saca unas oposiciones. Pero claro, este hábito, trasladarlo a otras facetas de la vida, puede dar un plus de ansiedad importante, ¿no? Imagínate, por ejemplo,
que una persona está pasando por un momento complicado en el que tiene que cuidar de una persona enferma, tiene que trabajar y luego tiene un niño y pretende hacerlo todo perfecto y a veces incluso sin ayuda, ¿no? Pues esto complica un poquito las cosas, dándote un plus de ansiedad que el perfeccionismo tan alto, digamos que te lo añade. Esta gente, pues una de las maneras de bajar la ansiedad pues sería rebajando el nivel de perfeccionismo o pidiendo ayuda, bueno, lo que sea, lo que pueda. Siguiendo esto de la historia vital, también es importante a veces la huella que han dejado diversos eventos en nuestra vida. Si habéis seguido mis otras publicaciones, pues sabréis de que los eventos de nuestra vida modifican tres conjuntos de creencias. Las creencias sobre nosotros mismos, sobre cómo son los demás y sobre cómo es el mundo en general. Somos personas eficientes, somos capaces de resolver los diversos desafíos que la vida nos plantea, o por el contrario nos sentimos completamente desbordados. Los demás son personas hostiles y siempre están pensando mal, o son gente más bien bondadosa que si nos ven en apuro nos ayudarán. Y el mundo favorece a la justicia y a los débiles los ayuda, o por el contrario favorece el despotismo y la injusticia. Pues son tres creencias que se irán modificando a lo largo de las experiencias de nuestra vida y nos irán, digamos, situándonos en un lado o en el otro. Aquí, como siempre, tiene que estar ajustado a la realidad y sobre todo a una realidad que te sirva a ti. En estos casos hay experiencias que te pueden hacer ir temporalmente al extremo. Un ejemplo clásico es cuando uno ha tenido una mala relación de pareja, ¿no? Que uno piensa que pues, el resto del sexo que te atrae y con el que ha tenido una relación de pareja pues son todos mala gente, ¿no? Que conviene separarse de ellos, ¿no? Pero esto, conforme vayas teniendo otras experiencias o simplemente el transcurrir de la vida, pues va pasando a niveles más normales. Pero algunos de estos eventos pueden hacer que te quedes un poco encasillado en esta visión hostil del mundo de los demás o de que eres tú poquita cosita. Son cosas que estaría bien examinar y ver por qué se han quedado así, por qué piensas de esa manera y si vale la pena cambiarlo a un sistema de creencias que te pueda ser más funcional y generar menos ansiedad. Es algo que revisar y que vale la pena reflexionar un poquito. Antes hemos hablado del sistema simpático y el sistema parasimpático. Pues bien, hemos hablado sobre todo bastante de lo que puede activar tu sistema simpático, ¿no? El sistema que tiene que ver con la ansiedad, sobre todo esos pensamientos que tienen que ver en general con no puedo hacer frente o no puedo resolver este problema son los que sobre todo te activarán la ansiedad. También puede haber pensamientos del tipo recurrente, ¿no? Que estos muchas veces son los más difíciles de lidiar, ¿no? El continuo no puedo porque me pasa esto, no gusto a la gente, tipo de pensamientos una y otra vez que le damos mucha claridad y que no podemos salir del círculo, ¿no? Como un bucle continuo que se va repitiendo continuamente. Tipo de pensamientos generan mucha ansiedad y sobre todo cuando ya te comento, cuando se han vuelto un bucle. Pero también es importante tener una manera de activar el sistema parasimpático, ¿no? De relajarnos. Evidentemente que hay situaciones en nuestra vida en las que va a ser muy difícil relajarnos, pero tenemos que tener en cuenta de que podemos forzar esta relajación. Incluso nos puede servir bien para bajar un poquito el nivel de ansiedad y así poder ir resolviendo, ¿no? Hay varias técnicas que han probado su eficacia para activar el sistema parasimpático y poder relajarte. Podemos hablar de las técnicas de relajación basadas en la respiración, que lo que funcionan es básicamente cuando nosotros sentimos ansiedad, la respiración se acelera, ¿no? Así rápida para bombear sangre a las extremidades, como te comentaba. Las técnicas de respiración se basan en cambiar la manera de respirar para forzar una relajación, ¿no? Para desactivar el simpático y activar el parasimpático. También, por ejemplo, las técnicas de relajación muscular como Jacobson.
Acuérdate que antes te comentaba que cuando sentimos ansiedad muchas veces tensamos la musculatura y el sistema, las técnicas de relajación muscular se basan en darse cuenta cuando lo destensamos cuando lo tensamos y destensarlo, ¿no? Para provocar una relajación que va del cuerpo a la mente. También, por ejemplo, la meditación, que trabaja mucho con los pensamientos, todas esas técnicas te funcionan, incluso la terapia cognitivo-conductual que trabaja sobre todo con lo que es darte habilidades para afrontar estas situaciones tan difíciles y aprender a entender tus pensamientos, qué pensamientos te vienen a la cabeza y buscar pensamientos alternativos y divergentes que te funcionen mejor, ¿no? En el caso de la ansiedad, pues se trabajaría mucho en restar credibilidad a estos pensamientos del tipo no puedo y sustituirlos por el tipo de pensamientos sí puedo y sobre todo darles más credibilidad y más potencia a estos últimos, ¿no? A sí puedo, para rebajar la ansiedad y ponerte a hacer cosas que te permitan enfocarte y resolviendo estos problemas, o simplemente aceptándolos, que aceptándolos también es una manera de lidiar con problemas y situaciones que pueden estar en tu día a día. También en este sentido podríamos hablar de cosas más físicas. El ejercicio físico también es muy importante para lidiar con la ansiedad, por un tema muy sencillo. Básicamente, cuando tenemos una vida muy sedentaria en la que apenas nos movemos, vamos a sentir una sensación de agotamiento. Claro, si sientes una sensación de agotamiento, pues el tipo de pensamientos que te van a venir pues van a ser los de no puedo. Además, también el hacer ejercicio. Y realmente, cuando hablo de hacer ejercicio, no me refiero a que te des media maratón. Simplemente saliendo a caminar un poquito, ya notarás estas mejoras, sobre todo en el estado de ánimo, ¿no? Mucha gente que siente tristeza y deja de hacer cosas, ¿no? Y deja de hacer cosas también hace que te sientas menos alegre, y muchas veces esta tristeza se llega a través de la ansiedad, ¿no? Del no puedo, e ir abandonando poquito a poquito aquellas actividades gratificantes. Así que lo que hagas, tu actividad física también es muy importante. En este caso, un poco de ejercicio. No hace falta que te apuntes a un gimnasio, pero caminar y poder hacer alguna cosita física, pues te puede ir bien. Y no abandonar las actividades gratificantes, ¿no? Que esto es muy importante. En el caso de la ansiedad cobra una especial relevancia todo esto, ¿no? Porque una persona, cuando siente ansiedad, muchas veces identifica aquellas situaciones, personas y eventos que le hacen subir la ansiedad, o tiene una idea aproximada. Y muchas veces, cuando la ansiedad se ha prolongado durante mucho tiempo, se va abandonando esas actividades, ¿no? Incluso hay casos bastante graves en que la vida es un poco restringida, ¿no? Siempre las mismas 3 o 4 personas, las mismas 2 o 3 actividades y sitios, en que sabes más o menos qué es lo que va a pasar y cómo van a reaccionar, ¿no? Muchas veces la gente con ansiedad se rodea de gente muy predecible, ¿no? Para que no haya estos sobresaltos, porque tu ansiedad está hasta los topes. Esto puede ser muy problemático, porque la vida se puede volver algo muy restringido, y además no te da, muchas veces te quita de la oportunidad de mejorar estas habilidades que te pueden ser útiles para rebajar esta ansiedad. También, hablando de lo físico, también podríamos hablar de enfermedades médicas, ¿no? Ahora mismo me viene a la mente la tiroides, ¿no? Algunos problemas de la tiroides pueden provocar ansiedad. Y esto es un problema médico que se tiene que tratar con medicamentos. Precisamente con los medicamentos también puede provocar ciertas sensaciones parecidas o prácticamente idénticas a la ansiedad. En este caso, pues te conviene hablar con el médico para que te cambie el medicamento, o bien te mande otro para poder paliar estos efectos secundarios. Algunos de estos efectos secundarios pueden ser bastante graves, así que si es tu caso, te recomiendo que te pongas en contacto con quien te recetó este medicamento lo antes posible. También hay que tener en cuenta de que algunas sustancias provocan
Y al igual que los medicamentos, este tipo de ansiedad o sensaciones parecidas como el nerviosismo, el caso más clásico es la cafeína. Todos sabemos que si nos pasamos tomando cafeína, pues vamos a notar síntomas muy parecidos a la ansiedad. Pero hay un montón de sustancias que pueden dar algo parecido. También hay que tener cierto cuidado con aquellas sustancias que pueden ir bien para activar el sistema parasimpático, pero que en exceso pueden ser peligrosas, ¿no? Algo muy sencillo es la tila, ¿no? Que uno piensa, bueno, pues una tila o dos pues no va a hacer daño, y bueno, estás en lo cierto, pero a veces he visto casos de gente que toma mucha tila y le puede dar una bajada de tensión. Es importante también consumir estas cosas con moderación y consultar a quien te lo haya recetado. Bueno, y hasta aquí este pequeño vídeo. He querido hacerlo sencillo, con lenguaje que espero que sea entendible, para que simplemente lo pudieras entender lo más fácilmente posible. Si te ha gustado, por favor, déjale un me gusta, compártelo, que a mí me va fenomenal si lo compartes, y siéntete libre de dejar tu comentario, duda, sugerencia, o incluso contactarme si tienes alguna duda. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo.